En sus inicios, la Revolución Mexicana se presentó como una respuesta visceral al absolutismo porfiriano. Ese régimen, que bajo la máscara del progreso material, había sumido a las masas en la miseria. Don Porfirio Díaz, con su fachada de patriarca modernizador, había construido una edificación sobre los cimientos de la desigualdad, donde la riqueza se acumulaba en las manos de unos cuantos nacionales y extranjeros, mientras el pueblo desfallecía en la indigencia y la semiesclavitud. En su seno se entrelazaron heroísmo y tragedia, traición y resiliencia, en un drama que aún resuena en la memoria colectiva de México. Entre sus páginas más conmovedoras se encuentra la historia del general Felipe Ángeles, un hombre cuya vida y ocaso encapsulan las contradicciones y los ideales de aquel turbulento periodo. En noviembre de 1919, en las áridas tierras de Chihuahua, Felipe Ángeles, un militar de brillante intelecto, quien había formado parte destacadamente de las fuerzas federales, impartido cátedra en el heroico colegio militar y que condenó el cuartelazo perpetrado por Victoriano Huerta, fue traicionado por unos antiguos camaradas. Ángeles, buscando un paso seguro al sur para tener un encuentro con los zapatistas tras el deceso de su máximo líder suriano, fue traicionado por unos exvillistas que pelearon con Martín López. Los traidores, que ya no tenían nada que ver con López, le proporcionaron un escondite dentro de una caverna remota de Chihuahua, prometiéndole seguridad. Sin embargo, la avaricia y la deslealtad prevalecieron. Por la suma de 6,000 pesos, revelaron la ubicación de Ángeles a las fuerzas carrancistas. Este acto de perfidia no solo marcó el fin de la libertad de Ángeles, sino también simbolizó la fractura moral que corroía a muchas de las fracciones revolucionarias. Felipe Ángeles fue enjuiciado por los carrancistas, que como a diera lugar lo querían eliminado. Su juicio fue un evento sin precedentes en la Revolución Mexicana, celebrado en el Teatro de los Héroes de Chihuahua el 26 de noviembre de 1919. Atrajo a más de 420 espectadores, muchos de los cuales simpatizaban abiertamente con el acusado. Ángeles, con su elocuencia característica, no se defendió a sí mismo, sino que aprovechó la tribuna para hacer un llamado a la paz y la reconciliación, argumentando que la verdadera revolución no debía ser una lucha fratricida, sino un movimiento de auténtica fraternidad y amor entre los hombres. En su discurso, expuso sus ideas filosóficas y políticas, defendiendo un socialismo basado en la justicia y la equidad. Habló de un mundo en el que si todos trabajáramos solo 3 horas al día, habría abundancia espiritual, económica y moral, mismos elementos que nos llevarían a la felicidad plena. Aclaró las circunstancias que habían corrompido la figura de su apreciado compañero de batallas y antiguo jefe en la División del Norte, Pancho Villa, afirmando que Villa era bueno en el fondo, pero que las circunstancias lo habían hecho malo, y que en miles de actos de generosidad lo había dejado claro. Sus palabras resonaron profundamente en el auditorio, que lo ovacionó con oleadas de aplausos en repetidas ocasiones. Sin embargo, su elocuencia no pudo salvarlo. El presidente Venustiano Carranza, temeroso de las influencias de Ángeles y del siempre peligroso para sus fines Pancho Villa, presionó para que fuera sentenciado a la pena capital por rebelión contra el gobierno y la reciente constitución promulgada 3 años atrás. Las damas de Chihuahua, que lo habían admirado por su cultura y educación, no podían dar crédito que un hombre de su talla fuera a tener su fin frente al paredón. Pero la maquinaria del truculento poder de Carranza era implacable. En sus últimos momentos, Felipe Ángeles redactó una conmovedora carta dirigida a su querida esposa Clarita y demostró una serenidad y dignidad que lo elevaron a la categoría de mártir. Rechazó los oficios de un cura, afirmando que aunque era cristiano, no creía en la confesión. Con valentía,
Encaró el pelotón de ajusticiamiento y eligió el patíbulo de su último escenario. Sus últimas palabras fueron un llamado al restablecimiento de la paz en México. Más de 5,000 chihuahuenses formaron una gigantesca procesión para acompañarlo hasta su descanso eterno. Este acto de solidaridad demostró que, aunque el general había caído, sus ideales seguían vivos en el corazón del pueblo. Su fin no fue un evento aislado, sino un patrón más amplio de represión y traición que caracterizó el gobierno de don Venustiano Carranza. No obstante, el destino del presidente no sería menos trágico. En 1920, Carranza intentó perpetuarse en el poder imponiendo de candidato a Ignacio Bonilla, un político oscuro y sin carisma, como su sucesor. Este movimiento desencadenó la rebelión de Agua Prieta, liderado por Álvaro Obregón, que culminó con la caída de Carranza. El presidente, en un intento desesperado por escapar a Veracruz, fue emboscado y terminado en la serranía de Tlaxcalantongo. Su fin marcó el ocaso de una era y el inicio de otra, en el que sonorenses como Obregón y Adolfo de la Huerta buscarán reconstruir la nación sobre bases más sólidas. Entretanto, la vida de Pancho Villa será cualquier cosa menos sencilla. Poco después de abril de 1920, nacerá su hijo Samuel, de María Hernández de Parral. Un mes más tarde, nacerá Miguelito, hijo de María Arreola Hernández, de Rincón de Ramos, Durango. Y 2 meses más tarde, Eleno Villalba Reyes, el 12 de julio de 1920, de María Isaac Reyes, con la que se había casado en Rosario, Durango. De alguno de estos nacimientos tendrá noticias. Otros le pasarán por ahora inadvertidos. Y si esto fuera poco, estaba casado a la distancia con Luz Corral, que se encontraba en San Antonio, Texas, y en otra relación relativamente cercana con Soledad Ciañez, en Valle de Allende, Chihuahua, desde el año anterior. El 21 de mayo, Pancho Villa sabrá que, en contrario a las otras señales de reconciliación, el gobernador de Chihuahua ofrecía una recompensa de 100,000 pesos por su captura, vivo o muerto. Y se enteró también, gracias a un telegrama interceptado por sus telegrafistas, de lo ocurrido con Venustiano Carranza en la Sierra Poblana cuando intentaba huir de México. Villa no sabía bien qué había ocurrido con él. Su némesis, su gran enemigo. ¿Cómo queda Carranza en el recuerdo de Villa? Parece desaparecer por completo de su memoria. No hablará más de él jamás. Ese año el villismo se encontraba en franca decadencia, acosado por las fuerzas federales con un apoyo popular menguante y la animadversión del gobierno de los Estados Unidos a raíz del ataque a Columbus. Villa atraviesa por una etapa de desesperación estratégica, por la cual busca desesperadamente una salida honorable a su lucha. También en mayo, Pancho intentó un audaz golpe militar contra Ciudad Juárez, con la esperanza de revitalizar su movimiento y obtener un triunfo simbólico que le permitiera negociar desde una posición de fuerza. Desafortunadamente para él, el ataque fue repelido por las fuerzas federales y los soldados del Paso, Texas, lo que significó un duro revés para su causa. Este fracaso marcó un punto de inflexión en la mentalidad de Villa, quien comenzó a considerar seriamente la posibilidad de rendirse, siempre y cuando se garantizara condiciones favorables para sus hombres y para él mismo. Tras el fracaso en Ciudad Juárez, Villa dirigió sus fuerzas hacia Durango. Este intento también resultó infructuoso, pues las fuerzas villistas, diezmadas y desmoralizadas, no pudieron sostener una ofensiva efectiva. Este segundo fracaso exacerbó la sensación de derrota inminente y llevó a Villa a plantear una posición de rendición. En este contexto, sugirió condiciones específicas para su capitulación. Entre julio y agosto de 1920,
Adolfo de la Huerta, presidente provisional de México tras Carranza, estaba interesado en pacificar el norte del país y consolidar su gobierno. De la Huerta veía a Villa una figura clave para lograr la estabilidad de la región, dada su influencia entre las clases populares y su capacidad para movilizar a masas. Tenía un interés personal en negociar, ya que había sido uno de los facilitadores de su regreso a México en 1913 durante la lucha contra Victoriano Huerta. La oferta a Villa incluía no solo entrega de tierras a sus hombres, sino también garantías de seguridad personal y la posibilidad de integrarse a la Guardia Rural de Chihuahua. Estas ofertas reflejaban la astucia política de la Huerta, quien buscaba cooptar con Villa en lugar de enfrentarlo directamente. El acuerdo al que se llegó fue un pacto de realpolitik que reflejaba las complejidades del momento. A cambio de un retiro definitivo de la vida militar, Villa recibiría la hacienda de Canutillo, ubicada en el estado de Durango, como propiedad personal. Además, se le otorgaría una escolta de 50 hombres de su elección, cuyos salarios serían cubiertos por el gobierno federal. Asimismo, se acordó que no solo 250, sino 800 de sus hombres, que formaban parte del ejército villista, recibirían tierras y una paga, lo que garantizaría su reinserción a la vida civil. Estas condiciones, aunque generosas, eran vistas por de la Huerta como un mal necesario para lograr la anhelada paz. No obstante, no todos los actores políticos y militares de la época compartían esta visión conciliatoria. Álvaro Obregón, su archienemigo militar y quien ya se perfilaba como el próximo presidente de México, se mostró furioso ante la firma del pacto. Para Obregón, el acuerdo con Villa era una afrenta a la moralidad y la justicia, pues consideraba que el caudillo norteño era responsable de numerosas atrocidades y no merecía un pacto tan benevolente. En un arranque de indignación, Obregón incluso se ofreció a ponerse al mando de una nueva campaña militar para exterminar definitivamente a Villa. Empero, la lógica política y militar prevaleció sobre el ímpetu belicista, y Obregón, tras sopesar los costos de una nueva guerra, terminó por aceptar el pacto. Con el propósito diplomático de construir una armónica pacificación, Villa le escribe al único hombre que logró derrotarlo en batalla, a quien consideraba su mayor enemigo, y le transmite lo siguiente: porque un corazón como el mío siempre habla con franqueza. Hoy lo hago para decirle que hasta hace algunos pocos días todavía existía en mi corazón el ser su enemigo personal. Pero como también hace pocos días tuve conocimiento de que Raúl Madero traía un negocio de usted para conmigo, he cambiado completamente de opinión, queriéndome convertir en amigo de usted. Mi deber como buen patriota es conciliar con todos para retirarme a la vida privada, porque el hombre que ama a su patria y a su raza debe probarlo con hechos. Si usted se avergüenza de ser mi amigo, espero que sea tan bondadoso para decirme: no quiero ser su amigo, su hermano de su raza que le habla con el corazón. Este episodio histórico, analizado desde una perspectiva historiográfica, revela las complejidades y contradicciones inherentes de la Revolución Mexicana. Quedará asentado no como un pacto de justicia, sino una decisión pragmática dictada por las circunstancias. De la Huerta, al optar por una negociación en lugar de confrontación, demostró una notable capacidad para leer el movimiento histórico y actuar en consecuencia. Sin prejuicio a ello, este pacto dejó un legado ambivalente. Por un lado, contribuyó a la estabilización del país. Por otro, perpetró la impunidad que quienes, como Villa, habían sembrado el terror durante la Revolución. La rendición en julio del 20 marcó el fin de una era. El otrora invencible caudillo cuya figura encarnó las esperanzas proletarias de una nación en conflicto,
se retiró aparentemente a la vida privada en su hacienda de Canutillo. Allí, lejos de los campos de batalla, Villa intentó adaptarse a una existencia pacífica, dedicándose a la agricultura y la administración de su propiedad, experimentando con un modelo de comuna. Pese a ello, su retiro no estuvo exento de tensiones, pues la sombra de su pasado revolucionario lo persiguió hasta el final de sus días.